Hola, muy buenas a todos. El día de hoy se explicará el curso de geometría cuyo tema es triángulos 2 para el cuarto grado de secundaria. Bien, comencemos. Tenemos por aquí el tema de triángulos 2. Aquí está. En específico, lo que vamos a estudiar hoy día es los casos de congruencia y los triángulos notables. Bueno, tenemos 4 casos para encontrar congruencia en los triángulos. La congruencia en los triángulos quiere decir que tenemos un triángulo igual al otro, solamente que en la geometría no se utiliza el término igual, sino que se utiliza la palabra congruencia. Podemos tener el primer caso. Lado, ángulo, lado, que quiere decir que si aquí el lado A tenemos esta secuencia de lado A, ángulo phi y lado B, y esa secuencia se repite en otro triángulo, quiere decir que estos dos triángulos son iguales, quiere decir que son congruentes, ¿sí? Congruentes. Caso 2, ángulo, lado, ángulo. Tenemos aquí ángulo, lado, ángulo. Si esta misma secuencia se repite en otro triángulo, quiere decir que estos dos triángulos son congruentes. En el caso lado, 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 que los tres lados tienen que ser iguales. Y el cuarto caso, ángulo, lado, lado mayor. Ángulo, lado y lado mayor. De esa manera. Ángulo, lado y lado mayor. Notar también que dentro de los triángulos congruentes, todas las medidas correspondientes tienen que ser iguales. Por ejemplo, la medida del ángulo B tiene que ser igual a la medida del ángulo N. De la misma manera, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo M. Y para todos los casos de congruencia se cumple lo mismo. Tenemos aquí congruencia de los triángulos rectángulos. Dos triángulos rectángulos van a ser congruentes si es que tienen un ángulo y un lado igual. Eso es lo suficiente para un triángulo rectángulo. Suficiente. Teorema de la bisectriz nos dice que si dibujamos una bisectriz, luego dentro de la bisectriz colocamos un punto, trazamos alturas a los rayos que forman el ángulo, esas alturas van a ser iguales. Teorema de la mediatriz. El teorema de la mediatriz nos dice que si dentro de la mediatriz dibujamos un punto y esos puntos los vamos a unir con los extremos del segmento, esas uniones van a ser iguales. Teorema de los puntos medios nos dice que si tenemos aquí el valor del punto M y el punto N, estos dos puntos son puntos medios del segmento AB y del segmento BC, quiere decir que si esta medida es 2B, la medida de aquí vale B y se conoce como base media. Un ejemplo, si la base mide 10, la base media mide 5. Así va a ser. Por aquí tenemos ejercicios. Sí, problema 1, problema 2 y sus soluciones. Y vamos con los triángulos notables. El triángulo notable de 45, aquí está, 1, 1 raíz de 2. Le podemos poner K también. 30, 60, que sería 1 raíz de 3 y 2. 37 y 53. 3, 4 y 5. Súper conocido este triángulo. Y 2 ejercicios más de aplicación de triángulo rectángulo. Vamos entonces con los ejercicios resueltos. Por acá. Ejercicio número 1. Ejercicio número 1. Bien, nos pide en el gráfico AD es igual a S, AB mide 6, calcule BC.
Rápidamente lo dibujamos por aquí. Nos dan este triángulo y luego nos dan sus vértices también. Coloquemos los vértices A, B, C, D, E. AD, el segmento AD, aquí está, es igual, o sea, este segmento va a ser igual a S. Van a ser iguales. AB mide 6. AB mide 6. O sea, este lado mide 6. Luego nos dan las medidas. Esta medida angular es 42. Y esta otra medida angular es 42 también. Calcule BC. Calcule este lado. Bueno. Podemos notar aquí estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Vean el triángulo BDE. Es un triángulo isósceles, dos lados iguales, porque tenemos dos ángulos iguales. Eso quiere decir que este lado de color azul es igual a este otro lado de color azul. Y es más, esta medida que vamos a colocarle ángulo punto es igual a este otro ángulo punto, son iguales también. Entonces vamos a tener dos triángulos congruentes. Bueno, ¿bajo qué criterio? Lado, ángulo, lado. Eso quiere decir que el que se opone al ángulo punto es 6. Aquí también el que se opone al ángulo punto debe de ser 6. Por lo tanto, X nos debe de salir 6. Siguiente problema. Problema 2. Problema 2. Nos dan este triángulo. Y medidas angulares también. Esto vale 110, 70 y los vértices ABC, D, E. Nos dice que DEA es igual a, bueno, dibujamos DEA, este ángulo tiene que ser igual a, podemos ponerle alfa, EBC, EBC, aquí, alfa, los dos van a ser iguales. ¿Qué más? Nos dice que AD mide 5, AD mide 5, nos pide calcular S, vamos a colocarle como X, nos pide calcular S. Bien, es más, el problema nos da este dato, esta medida N y esta otra medida E. Podemos ver que estos dos triángulos van a ser congruentes, este triángulo con este otro triángulo van a ser congruentes. Van a ser congruentes estos dos triángulos. ¿Por qué? Bueno, veamos acá. Esto vale 110. ¿Cuánto le falta para que sea 180? 70. Entonces lo coloco por ahí. Y luego 70 y acá 70, triángulo isósceles. Eso quiere decir que los dos lados opuestos tienen que ser iguales. Esta medida es igual a esta otra medida. Y tenemos los triángulos congruentes ¿bajo qué criterio? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Eso quiere decir que alfa, al ángulo alfa se le opone el lado 5, al ángulo alfa se le opone el lado X. Entonces 5 es igual a X. De esa manera se va a resolver ese problema.
Problema número 3. Problema número 3. Nos dan un triángulo ABC. A ver, nos dice lo siguiente. Por acá tenemos el vértice A, B, C, D, E. Nos dice que AB es igual a DC. Coloquemos entonces, AB es igual a DC. AB, aquí es B. AB es igual a DC. BD es igual a S. BD es igual a S. Si la medida EDC, EDC mide 36 grados, calcular BAC. BAC, por acá. Vamos a ponerle X. Y ya está. Tenemos ese problema. Hay que resolverlo. Tenemos de dato también que el lado AD es igual a ED. Entonces hay que colocarlo. Color verde vamos a poner. El lado AD es igual a ED. Bueno, el problema se redujo bastante porque estos dos triángulos son congruentes. ¿Bajo qué condición? Bajo la condición de lado, lado, lado. Los tres lados se repiten en ambos triángulos. Lado, lado, lado. Sí. Bien, eso quiere decir que el ángulo opuesto por este lado de rayita es X. Y este lado de rayita va a ser 36. Por lo tanto, X es igual a 36. X igual a 36. Siguiente problema. Problema número 4. Problema número 4. Vamos a dibujar por acá. Por acá tenemos, nos dice que MS es igual a PR. O sea, esta medida es igual a PR. Esta medida es igual a PR. PR está por aquí. SP igual a QR. SP igual a QR. SP debe ser igual a QR. Calcule la medida MSP. M, por acá está MSP. Nos pide calcular este valor. Vamos a ponerle X. Colocamos los datos. 96 por acá. 96 también por acá. Y 60. Yes. Esto es lo que nos da. Nos dan esas medidas. Ahora, para resolver este problema, lo que tenemos que hacer es ángulo, lado, lado. Ángulo, lado, lado. Entonces tenemos por aquí ángulo, lado y lado. Tenemos que estos dos triángulos son congruentes. Dos triángulos congruentes. Aquí. Entonces, lado opuesto a X, vamos a indicarle con así una línea en color verde. Y por aquí donde estaría, este es lo que falta para que sean congruentes. Entonces, el lado opuesto sería, el ángulo opuesto sería 60 y el ángulo opuesto por acá sería X. Por lo tanto, X tiene que ser igual a 60. Siguiente problema. Problema número 5. Problema número 5. Dibujamos
nos dan de dato que acá mide 5 menos x. 5 menos x, por acá mide x más 3 y por acá mide x más 7. Que estos dos ángulos son iguales y además que estas medidas son 90 grados. Nos pide calcular AB, nos pide calcular esta parte. Esta parte nos pide calcular. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues si esta es una bisectriz, quiere decir que este lado debe ser igual a este otro lado. Tienen que ser iguales. Si esto es una bisectriz, se cumple lo siguiente: cuando desde un punto dibujado en la bisectriz se trazan alturas a la misma parte del ángulo, ¿sí? Entonces estas dos medidas son iguales. Sería 5 menos x igual a x más 3. X pasa a sumar, tenemos 2x. 3 pasa a restar, tenemos 2. X sale 1. X sale 1. Además, recordar que también esta medida se debe de escribir acá, son iguales. Si ya sabemos que x vale 1, entonces toda esta medida es 8. 1 más 7, 8. La respuesta, por lo tanto, al problema es 8. Bien, muchachos, eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.